Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Bienvenidos a Radar. En este capítulo vamos a tener nuestra primera instancia del especial Radar Elecciones. Sí, vamos a iniciar un poco con educación cívica, ya que también es la tarea de este programa, explicando un poco los cargos que están sometidos a elección. Y justamente el cargo que hoy vamos a abordar. ¿Cuáles son las funciones de ser un gobernador o gobernadora regional? A continuación, veremos el material. El gobernador o gobernadora regional tiene, entre otras funciones, formular políticas de desarrollo regional, considerando las políticas y planes comunales respectivos. Someter al Consejo Regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones. Someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional. Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el Consejo. Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza. Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa. Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se le relacionen con el gobierno regional respectivo. Promulgar, previo acuerdo con el Consejo Regional, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los planes reguladores metropolitanos o intercomunales, comunales o seccionales, y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales. Presidir el Consejo Regional. Convocar al Consejo Regional y disponer la citación a las sesiones. El gobernador o gobernadora regional ejercerán el cargo por 4 años, pudiendo ser reelegido o reelegida. Muy bien, y con esto en mente, en este capítulo y en los siguientes de Radar, vamos a estar conociendo de más de cerca a los candidatos y candidatas. Sí, es importante conocer el contenido de los personajes que se someten a una elección popular, contenido del sentido más amplio de la palabra, personal como también a nivel de la visión y del conocimiento que tiene cada uno de los candidatos y candidatas. Y es por eso que vamos a comenzar con una entrevista de semblanza. A continuación les presento a nuestra primera invitada. Marcela Hernando Pérez nació en Santiago el 12 de febrero de 1960. Es médica cirujana, militante del Partido Radical Socialdemócrata. Fue diputada en 2 periodos, desde el 2014 al 2018 y de 2018 a 2022. Fue alcaldesa de Antofagasta entre los años 2008 a 2012, secretaria regional ministerial de Salud de Antofagasta de marzo a junio de 2005, intendenta de la región de Antofagasta entre el 11 de marzo de 2006 al 1 de diciembre de 2007. Además, ostenta el haber sido ministra de Minería desde el 11 de marzo de 2022 al 16 de agosto de 2023 durante el gobierno del presidente Gabriel Boric Font. Ella es Marcela Hernando Pérez, candidata por el Partido Radical Socialdemócrata al gobierno regional de Antofagasta. Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestra primera entrevista de Radar Elecciones. Muchas gracias por su tiempo, Marcela Hernando. Muchas gracias a ti, Javiera, por este espacio y poder conversar de muchos temas interesantes. Sí, queremos, por supuesto, abordar la contingencia, sobre todo de la región de Antofagasta, pero antes, nuestra primera dinámica, la primera instancia, va a ser una conversación para poder conocer en una mayor profundidad a los distintos candidatos y candidatas. En tu caso, Marcela, realmente Antofagasta te conoce, has estado en distintos cargos, pero antes primero me gustaría consultarte sobre tu profesión. De profesión eres médico cirujana. ¿Me puedes comentar por qué decidiste ser médico cirujana? Yo creo que cuando uno tiene 16 años, que fue la edad en la que escogí mi profesión, no tiene todo claro, pero sí tenía claro que me gustaba la gente. Y yo creo que un poco inclinada, dudé entre 2 profesiones que son, uno podría pensar desde lejos que no se llevan bien, pero la verdad es que fue entre ingeniería comercial y la medicina. Y finalmente me quedé con la medicina y me siento tremendamente afortunada porque es un ambiente, es una cartera, es un trabajo en el que tú aprendes un poco de todo. Sí. Y sobre todo de las personas.
Sí, sin duda una profesión muy humana. Pero además de elegirla como carrera, también se realizaron muchos posgrados, muchos estudios, además para complementar esa decisión. ¿En qué momento se decidió o se influyó en decidir otro camino, ligarse más con la política, en vez de seguir esa primera decisión? Fíjate que esa pregunta me gusta mucho, ¿cómo la haces tú? Porque he hablado de estas cosas, pero el enfoque me gusta. ¿Por qué? Yo estaba muy jovencita, y en ese tiempo en Antofagasta estaba partiendo la medicina privada y estaban partiendo las ISAPRES. Entonces mis colegas hombres rápidamente volaban, eran las 10 de la mañana y ya estaban fuera. Y como yo estaba recién llegada, y la verdad es que yo me eduqué en un colegio de monjas, y por lo tanto esa cosa de que no puedes hacer lo incorrecto, yo me quedaba hasta las 5 de la tarde. Entonces me nombraron directora de un consultorio. Y como directora de un consultorio, prácticamente recién recibida, me empecé a dar cuenta de que había algunos temas administrativos que a uno no le enseñan en la escuela. O sea, ¿qué haces cuando a mitad del mes se te acaban los medicamentos? Entonces me empecé a meter en los temas de arqueos de farmacia y en la discusión con la administración del servicio de salud. Era complicado en ese entonces porque estaban los militares, para tratar de convencerlos de cómo conseguir más medicamentos. Y fuimos haciendo cosas y me fue resultando, pero me daba cuenta que en la medida que iba avanzando, más me daba cuenta que necesitaba otras herramientas. Entonces hice varios diplomados, hice 4 magísteres en temas de administración, un MBA, 2 magísteres en gestión pública, uno en marketing y gestión comercial, porque eran las herramientas que yo sentía en ese minuto que necesitaba para poder ir avanzando. Afrontando, claro, las problemáticas que uno iba conociendo. Claro, y en la medida que iba aprendiendo más, me iban poniendo en otro cargo. Entonces estaba en la subdirección, después estaba en la dirección, después estaba en la Entonces, fue desde los inicios. Desde el inicio. Y esa fue la forma en la que fui también dándome cuenta que si yo quería cambiar la situación. Yo recuerdo cosas que me pasaron en el consultorio recién llegada. A las 5 de la tarde salgo de un box, ya no quedaba nadie en el consultorio, los funcionarios lo único que querían era irse y quedaba una señora. Pacientes. Había una señora que estaba esperando desde temprano y no estaba dentro de mis fichas. El doctor que tenía que atenderla se había ido como a las 10 de la mañana y ella estaba a las 5 de la tarde ahí. Y le atendí y le pregunté que qué le pasaba. Me dijo, mire, me pasa esto. Y se subió la ropa y tenía una mama arremangada por acá arriba. Un cáncer que gritaba. Y yo empiezo a revisar la ficha. Mes anterior, control. Hipertensa, se dan medicamentos, nada especial. Hipertensa, se dan medicamentos, nada especial. Negligencia. La negligencia es un tema que se tiene que juzgar en un juzgado. Yo no soy un jurado y tampoco soy un abogado. Pero a primera perspectiva, algo estaba mal. Algo estaba mal. Entonces, fueron esas cosas que si tú quieres cambiarlas, en el fondo tienes que tener herramientas y tener más poder, en el fondo. Porque sí. ¿Qué haces como director de un consultorio? Es cierto. Con el tiempo, llegó a ser intendenta de Antofagasta, lo que ahora podríamos conocer como el puesto de la delegación presidencial regional. Cuando fue intendenta en el primer gobierno de Michelle Bachelet, existieron oportunidades, se superaron desafíos, pero llegaron momentos muy crudos, no solamente para la vida de uno, sino que también a nivel regional, como lo fue justamente el terremoto de Tocopilla en el año 2007. ¿Cómo afrontó esa situación cuando estaba en un puesto de intendenta? Llevaba recién asumiendo, ¿cierto?, los primeros meses y ocurre esto. Si me permite, voy a empezar desde lo primero que tú dijiste. Hubo oportunidades y también hubo momentos que no fueron tan agradables.
Cuando partí como intendente, yo estuve 2 años como intendenta. En esos 2 años priorizamos una cartera que hay algunas obras que recién se están viendo hoy día. Nosotros partimos con el eje Balmaceda en Calama, con el eje Zapaloa en Antofagasta, con la doble carretera desde aquí hasta Calama. Partimos con la remodelación de las iglesias del Altiplano. Y también con la remodelación del Correo, que hoy día es la biblioteca regional. Hicimos inversión también en vivienda a través de compras de terreno y ese tipo de cosas. Hicimos el estudio en Tocopilla precisamente para declararlo zona saturada en 2 años. Y lo declaramos zona saturada, ese decreto lo firmé yo. Y dejé listo el decreto de Calama para que lo firmara el intendente que vino después. En ese contexto, cuando fue el terremoto, y yo a las 2 de la tarde estaba en Tocopilla y a las 10 de la noche estaba en consejo presentándole a los ministros y al ministro del Interior de la época cuál era la situación, cuántos damnificados teníamos, cuántos muertos teníamos, la verdad es que nosotros estábamos empoderados. El tema fue un gobierno muy centralista que se instala en la región y que empieza a bypassear a la intendenta en ejercicio. Y empiezan a instalar, en la medida que nosotros el primer día tuvimos la planificación de dónde íbamos a instalar los campamentos de emergencia. Teníamos los baños químicos comprados y ya estábamos instalando servicios públicos. Y en ese contexto empiezan a instalar cabañas. No es la persona, yo me llevo muy bien con ella. Sí. Empiezan a instalar cabañas en la orilla de la playa. Se instaló un primer campamento con 400 casas que no tenía baños públicos, que estaban a 1 metro una casa de otra, que empezaron a tener accidentes y incendios con los balones de gas, que cuando querían salir al baño tenían que tomar colectivo e ir a 4 cuadras. Y en ese contexto yo hablé, no solo con la presidenta, sobre todo hablé con el ministro del Interior de la época. Se lo representé a través de varios documentos, que todavía los guardo, ahí los tengo. Algún día será justicia. Y ahí están los documentos diciendo, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, no hagan esto, no hagan esto. Me dijeron, usted quédese calladita, el tema lo va a trabajar otra persona, comunicacionalmente lo manejamos nosotros. La verdad es que no me importaba mucho manejarlo comunicacionalmente. Lo que me preocupaba es que después se iban a ir todas esas visitas. Sí. Y el desastre nos iba a quedar a nosotros. Y Tocopilla se demoró 7 años y todavía más en resolver algunos de sus problemas. Así es que yo no estuve dispuesta a aguantar eso. Y recuerdo un subsecretario demócrata cristiano que me dijo, pero ¿cómo vas a renunciar por Tocopilla, que es una cagadita así? Renuncié. Y tuve que ir a una notaría porque nadie sabía cómo renunciaban los intendentes. Sin duda, fue un hito que marcó su trayectoria política, pero también es uno de los hitos que la comenzó a destacar como una persona referente de la descentralización. Y luego de la pausa vamos a continuar hablando sobre eso y otros aspectos también de la contingencia política local acá en Antofagasta. Ya volvemos. Muy bien, y ya estamos de vuelta en Radar, el especial Radar Elecciones. Y ahora sí, junto a mi compañero Cristian Zamorán. Bueno, pasemos a la parte más técnica. Vamos con la parte más técnica, por supuesto. Y es por eso que vamos a continuar nuestro segmento junto a nuestra primera invitada, Marcela Hernando, para preguntarle sobre la contingencia. Por supuesto, también tenemos una dinámica con preguntas de los ciudadanos, pero hay una situación que tiene que ver con la base del gobierno regional, con un instrumento que entrega orientación. Y si usted no lo sabía, en sus casas, en sus lugares de trabajo, donde esté mirando Radar,
El plan base, el instrumento base para la orientación, venció en el año 2020 y se creó en el 2009. Y acá tú te estás refiriendo a la Estrategia Regional de Desarrollo. Y justamente yo creo que debe ser la primera pregunta, la base de la discusión, sabiendo que el cargo acá que se está buscando a ganar, obtener, es el cargo de gobernador, gobernadora. Y yo creo que debemos por lo menos plantear esa pregunta acerca de la Estrategia Regional de Desarrollo. Así es. Así que, bueno, respecto a este marco de información, Marcela, ¿qué opinas? Primero, que no tengamos un instrumento que, si bien se está utilizando, ya haya vencido. Mira, para mí es tremendamente importante el tema de la planificación estratégica. De hecho, yo era muy jovencita, estábamos trabajando acá cuando fue el aluvión del 91. Y fue mi primera experiencia porque vino la Organización Panamericana de la Salud. Hicimos un plan estratégico para abordar esa emergencia. Luego de eso hice dentro de mis diplomados, qué sé yo, varios estudios relacionados con aquello y con los accidentes de múltiples víctimas, entrenamiento con el ejército, en la Academia de Guerra. Por lo tanto, para mí la estrategia es una cuestión fundamental. Cuando asumí como intendenta, una de las cosas que hicimos, había en ese tiempo 5 líneas de desarrollo. Y una de las 5 líneas, lo recuerdo siempre, era la quinta, pero no por eso menos importante, era fomento productivo, pequeña y mediana empresa. Y cuando tú mirabas la inversión, resulta que se invertía un 2%. Por parte del Estado, por parte del gobierno. Por parte del gobierno regional, del FNDR. O sea, ¿cuánto se estaba invirtiendo en esa, que era una de las 5 prioridades, era el 2%? Y una de las bases del Claro. procedimiento económico de la región. Claro, entonces eso fue una forma de enfocar el gobierno regional y el cómo priorizar los proyectos que queríamos y priorizar proyectos de largo plazo. Porque el FNDR en mi época eran 23.000 millones de pesos, hoy día son 123.000 millones de pesos, pero con eso pudimos hacer hartas cosas. O sea, ya te mencionaba lo de la carretera, porque cuando tú partes con una obra, después no la para nadie. Entonces, los primeros tiempos son los más importantes en términos de partir. Y la planificación de la región es quien guía qué es lo que tú quieres como región, y hoy día se han agregado otros instrumentos más. Pero justamente se entrampó un poquito el diseño de esa estrategia con esta administración. En el caso que usted gane, igual eso va a tomar un cierto tiempo de establecer el llamado a licitación para que sea una agencia que establezca ese mapa en realidad de estrategia hacia dónde va la región, lo que facilita la postulación a los fondos nacionales de desarrollo regional por parte de la municipalidad. ¿Usted está consciente o tiene claro que son 6 meses para postular, para validar las bases de esa licitación, luego la licitación, luego contratar un equipo, el estudio? Se va a demorar un cierto tiempo establecer esa estrategia. Hay que hacerlo. Pero eso no quita que uno pueda tomar lo que esté en marcha. O sea, una de las cosas que a mí me parece que no corresponde y que no debería ser es que cuando cambian las autoridades cada 4 años, como que borran todo lo que existe antes o no miran. Yo lo primero que haría en esos primeros 100 días es mirar la cartera de proyectos que hay hoy día, para echarlos adelante y partir con aquello. Ahora, eso tiene que ser hecho de común acuerdo con el CORE. El CORE es un instrumento tremendamente importante. Es un órgano colegiado que tiene la representación de las 3 provincias. Sí. Y como representación de las 3 provincias, y yo tengo la experiencia de haber trabajado con CORE de todas las provincias, ellos tienen muy claro cuáles son las necesidades de cada uno de los territorios. Y eso así todo faltando el instrumento, pero también faltando el instrumento del plan de ordenamiento territorial. Claro, tenemos entonces 3 instrumentos claves dentro de lo que es el gobierno regional. El plan de desarrollo regional, el plan de desarrollo de innovación y también el que usted comentaba, el de ordenamiento territorial. Bueno, y de todas maneras, si es que se logra gestionar una nueva edición del plan de desarrollo regional, marcaría un hito si es que fuera dentro de su administración, porque son al menos 10 años que tiene que mantenerse vigente. De proyección. Sí. Bueno, de hecho, durante la época en que nosotros asumimos, estaba venciendo el anterior, y nosotros comenzamos con la consultoría para el plan de desarrollo regional que se publicó en el 2009. Bueno, ¿cuáles son los ejes principales que usted ve? ¿Cuáles son
¿cómo usted ubicaría la prioridad, de algún modo, hacia dónde debe ir la región en estos próximos 10 años? Para establecer una orientación en la inversión. Estratégicamente hablando, ¿qué le parece fundamental? Me gustaría hablar del plan de ordenamiento territorial, del cual no se ha avanzado nada en la región. El plan de ordenamiento territorial te permite ser como un paraguas, así como antes solo existía el plan de desarrollo regional, hoy día el plan de ordenamiento territorial es mucho más grande. Y en ese contexto es capaz de recoger lo que son las vocaciones productivas de todas y cada uno de los territorios. Y esas vocaciones productivas además tienen que enlazarse y ser coherentes con lo que son los planes comunales. Sí. No solamente de desarrollo, sino que también los planes de planificación urbana. Sí. Entonces, y el plan de desarrollo regional que tiene un enfoque que es mucho más estratégico de largo plazo. Si tú me preguntas a mí, las prioridades en esta región hoy día han cambiado respecto de cuando yo era intendenta. Hoy día, ¿a qué se refiere? Hoy día los temas de seguridad yo creo que están en la palestra. Sí, en la boca de todos. En la boca de todos, en las necesidades de todos. O sea, yo creo que a todos nos da miedo, a todos, incluso a mí, me da miedo ir a la farmacia y que no entre un turbazo. Sí. Hubo una época en la cual yo no salía después de la tarde en vehículo por miedo a que me robaran el vehículo. Entonces, este es otro Chile y es otra región de Antofagasta. Y tenemos una región con unas fronteras amplísimas que además están siendo violadas todos los días, incluyendo la frontera marítima, porque pareciera que nosotros solo miramos la cordillera. Sí, el tema de los puertos también es importante, donde se trafica de todo. Hay tráfico de personas, hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas. Y yo creo que esa es la base de lo que está ocurriendo hoy día. Justamente muchas veces se habla del tema de la seguridad, pero sabemos perfectamente que, o la gente quizás no lo sabe, pero debe saberlo para que no le vendan cuento, que el cargo de gobernador nos implica directamente en términos de seguridad, porque no está relacionado con el Ministerio Público, con el Ministerio del Interior. ¿Qué piensa usted, qué idea tiene usted para que logre involucrarse justamente en esa temática que usted misma ha identificado? Mira, cuando era intendenta, pues tú dijiste que se parecía al del delegado. La verdad es que era la suma de los dos, sí. La suma del delegado con el gobernador. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que el delegado es un cargo que se comprometió, y yo estaba en el Parlamento en la época y cuando votamos, que iba a desaparecer. Y eso a mí me parece que tiene que cumplirse, desaparecer ese cargo y fusionarlo en los dos, porque se junta la mirada estratégica con los recursos y también con el poder de manejar también lo que es el tema de seguridad. Sí. Eso en principio, pero además de eso, desde la gobernación y mientras exista la institucionalidad que hay hoy día, se debe trabajar en equipo. Y ese trabajar en equipo no solamente es gobernador, delegado, sino que también con los alcaldes. Y en ese contexto hoy día existen tecnologías, hoy día, yo he escuchado mucho hablar de los pórticos y de los escáneres, sí. Pero estaba el otro día en una situación de conocer cómo era el tema de esta salida de droga que salió de nuestra región y que fue a dar a Europa, sí. Y fue a través de vía marítima, sí, un puerto. Y probablemente provenga de Paraguay, sí. Nada menos. Nuestra posibilidad, teniendo un camión escáner que lo que hace es escanear y moverse y escanear un container, se escanea el 1% de la carga que entra o sale. Nada. No sirve. No es algo efectivo. No es algo efectivo. Tú necesitas un instrumento que te permita escanear todos los containers. Porque si no, ¿cuántos se te estarán colando? Sí. No solo de drogas, sino que de armas. General, sí. En el caso de que usted sea la persona electa, o quizás dentro de la primera mayoría, en el caso de que se asista a una segunda vuelta, sí. Recordar que para que un gobernador o gobernadora regional salga electo tiene que tener el 40% legítimo de los votos, excluyendo, ¿cierto?, el voto nulo, el voto blanco. En el caso de que dos personas tengan mayoría, pero menos de ese 40%, van a una segunda vuelta. En esa situación, en esa circunstancia,
Yo sé que ha sido bastante polémico el apoyo de parte del conglomerado político, del sector político, y ha sido respaldada por su partido político, el Partido Radical. En la segunda vuelta, ¿usted buscaría tener apoyo dentro del conglomerado? La verdad es que yo quiero trabajar con todos los que quieran trabajar conmigo por este tipo de cosas y a escuchar todas las buenas ideas que vengan. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda de que vamos a invitar a todos a participar en este proyecto. Y hacer un paréntesis para decir, oye, el 40% son más de 400.000 votos. O sea, en Antofagasta como región nunca ha votado tanta gente, nunca. Y están obligados todos a votar. Entonces, la cantidad es exorbitante. Hay una alta posibilidad de que haya segunda vuelta. Sí. Pero yo, una pregunta, ya que se le reconoce un liderazgo político, sin duda alguna. Usted mencionó que se necesita colaboración, sinergia entre gobernador, gobernadora y alcalde por diferentes temáticas, FNDR, plan de desarrollo, ordenamiento territorial, seguridad. Usted también constata una cierta realidad. Es muy difícil hoy en día colaborar con el alcalde actual de Antofagasta. Los hechos lo dicen, no es una opinión antojadísima. ¿Cómo usted piensa que eso cómo usted visualiza mejorar eso en un futuro en caso que usted sea electa? ¿Está consciente de ese problema que puede surgir? Estoy absolutamente consciente de ese problema, Cristian, porque a ver, en mi época trabajé hasta con Carlos López en Cerro Gordo. Sí, y recuerdo una vez que, bueno, eso fue antes, pero recuerdo una vez, siendo él el alcalde, me dejó aislada y armó una fogata en la carretera y tuvieron que sacarme por un camino interior y etc. Era antes o después James Bond, el episodio con James Bond. Fue antes que James Bond. Y al alcalde de Antofagasta lo fui a saludar cuando él estaba iniciando y fui a conversar con él y a decirle que tenía toda la disposición de trabajar con él y colaborar en ese minuto como diputada. La verdad es que él no ha sido muy receptivo y yo entiendo que pueda existir eso. Sin embargo, yo soy una convencida que la forma de trabajar de todas las autoridades locales es en contacto con la ciudadanía. Porque lo que pasa, y lo viví como diputada, es que las políticas y las leyes pueden ser muy bonitas, pero están escritas en un papel y no le llegan a la gente. Yo recuerdo haber ido a San Pedro de Atacama a hablar de violencia contra la mujer y me sentí ridícula. ¿A qué se debe? Porque me junté con un montón de señoras que venían de los AIYUs, que ya de por sí tienen un carácter muy especial. En esa época no había comisaría, o sea, la comisaría de San Pedro de Atacama no tenía mujeres policías. Empecemos por ese gran detalle. Empecemos por eso. Por lo tanto, tenían que ir a ver a Carabineros. No había una oficina de la mujer. Y si llegaban a poder poner una denuncia, tenían que ir a tramitar la Calama. Imagínate a una persona impracticable. Sí, muy poco práctico. Bueno, hicimos gestiones para que pudiera. Lo primero que partió fueron mujeres allí, el que fuera a Cernamec cada cierto tiempo, pero yo creo que igual sigue existiendo el problema. Entonces, las políticas no llegan a la gente y por lo tanto el gobierno, el Estado es el que está obligado a ir a buscar esas necesidades. Pero usted implícitamente está indicando que, ¿cómo estima el avance a nivel de justamente de política de género con este gobierno que llegaba marcado con esa temática? ¿Usted encuentra que ha sido un resultado exitoso, estamos por buen camino, o está un poco decepcionado con lo que se realiza en ese ámbito, en esa área? Yo creo que seguimos lamentando los temas de violencia. Hoy día probablemente hay mucha más integración del varón a las tareas familiares, de colaboración, y en ese sentido, pero todavía tenemos diferencias de sueldo a igual trabajo y todavía hay discriminación muchísima. Así es que nos falta mucho. Como país nos falta mucho y como sociedad nos falta mucho. ¿Y como región? También, porque una de las cosas que debería comenzar, a propósito de este tema de género, yo soy una convencida que tiene que empezar en el jardín infantil. Y el problema es que mientras sigamos prohibiendo el hablar de estas cosas y no las hablemos como sociedad, va a ser muy difícil que podamos avanzar en ello.
Entonces, nos estamos pasando al tema de educación, que es otro tema Sí. gravísimo, y tú me preguntabas cuáles eran mis principales sí. ejes. Uno de esos es Por una educación. radical, supongo que la educación es fundamental. Absolutamente. Marcela. Y respecto a minería, sabemos que fue ministra de Minería justamente en este periodo presidencial y además también en sus periodos parlamentarios fue parte también de una comisión respecto a minería. ¿Cómo vislumbra la situación, con los avances? Usted incluso estuvo en la Estrategia Nacional del Litio cuando recién se dio a conocer. La promulgué. ¿La promulgó? ¿Siente que esta va a ser una prioridad en la que nosotros como gobierno regional, territorialmente, vamos a tener un énfasis a apoyo a mediano, pequeña empresa? Tengo sentimientos encontrados, porque tanto la Política Nacional del Litio como la de la Estrategia de Fundiciones y Refinerías implican una mirada de Estado que no se hace cargo de todo, pero que sí tiene una mirada estratégica respecto de esto. Es como la misma crítica que hago en relación al tema de los puertos, porque nosotros como país no tenemos política portuaria. No, muy pobre. No tenemos. O sea, cada puerto compite con el otro al interior, pero no hay una visión de Estado. Sí. Con la fachada pacífica que tenemos, que es enorme. Exactamente. Entonces, me pasa un poco lo mismo. Nosotros como visión de Estado veo que a quienes les toca administrar y gerenciar los temas mineros por parte del Estado son más partidarios de una figura en la cual el Estado tiene una mínima participación. Nuevamente vamos a el poder descentralizarnos como territorio. Exactamente. Usted estuvo al inicio del proceso de descentralización, es decir, cuando se promulgó esta norma. Entonces, muchas veces. De algún modo el cargo lo estaba definiendo y hoy en día postula aquello. ¿Cómo sería su balance? ¿Cuál sería su balance de esta primera concreción de la descentralización concreta? Bien que, como usted lo indicó, falta todavía que sea el gobernador que tenga la definición de la seguridad pública. ¿Cómo usted evalúa este primer paso concreto de la descentralización? Yo diría que ha sido lento porque se supone que los gobiernos regionales tienen que solicitar aquellas competencias que quieren tener en el nivel regional y que uno se siente capaz de administrar. En ese contexto yo entiendo que la región de Antofagasta ha solicitado transporte, pero llevamos 3 años y yo no creo que tengamos un avance en transporte. O sea, yo creo que los buses rojos son muy bonitos, no hacen ruido, sí, pero la verdad es que cambiamos micro por micro, no tenemos más. Y la congestión sigue igual, así es que en transporte no veo. Y a mí me parece que hay que pedir otras competencias. De partida, yo pediría bienes nacionales, porque somos la región, una de las regiones junto con Aysén, que tenemos más superficie, sí, que es estatal, y no puede ser que sea como una alcancía del Ministerio de Hacienda. O sea, eso es lo que es hoy día. Sí. No sirve para el plan, no funciona bienes nacionales, y eso no tiene nada que ver con las personas que están ahí, tiene que ver con el centralismo. No va juntos un Ministerio de Bienes Nacionales que se maneja con políticas centralizadas con un plan estratégico de desarrollo territorial regional. Sí, hay una contradicción antinómica en realidad. Ahí. Sí. Y tiene que ser también una de las prioridades. Finalmente, la mayoría de los terrenos fiscales en Chile son tomados en el norte de nuestro país, sí, sobre todo regiones como Antofagasta. Justamente hoy día en Portada está que tenemos más de 160 campamentos nuevos. Y como bien se decía, sí, es una cosa por otra, causa-consecuencia. Como gobernadora, si usted es electa, ¿tiene una idea sobre esta problemática de la vivienda que es enorme en Antofagasta y que ha conocido una muy mala reputación con lo que sucedió a nivel nacional, con el asunto de la probidad de las fundaciones? No solo de la probidad de las fundaciones, yo fui muy crítica. Yo recuerdo de haber tenido, además me aburrí de juntar fotos aéreas de cómo iban creciendo los campamentos, pero empecé el 2014. Y ese fenómeno que se fue dando y que se fueron instalando en zonas de riesgo, zonas aluvionales, sí, bajo las torres de alta tensión, las advertimos muchas veces. Y yo recuerdo, para que en realidad no lo consideraran una afrenta, porque de verdad que cuando uno dice cosas, de repente dicen, está criticando al gobierno. Y
me he llevado varios tirones de oreja por eso. Entonces, para que nadie dijera nada, yo invité al subsecretario de Salud de la época a que fuera conmigo a un campamento y lo llevé yo en mi camioneta, yo manejé y lo llevé ahí al lado, la Seremi iba atrás. Y fuimos a un campamento cuando recién se estaban instalando y estaban construyendo los pozos sépticos. Yo le dije, mira cómo están construyendo. O sea, si los van a dejar instalarse, por favor, que la Seremi de Salud diga cómo se hace un pozo séptico. Porque puede ser una solución técnica, pero bien construido. Yeah. Hoy día tú miras y yo no quiero imaginar si hubiese un aluvión. Por eso si hubiera pienso una que con lluvia. el cambio climático además esa problemática va a resurgir con fuerza. O sea, además todo eso, que el suelo está reblandecido, y recuerden, uno pasa de repente y ve pastito. Esa es agua filtrada. Sí. Tuvimos una epidemia de hepatitis, que si tú recuerdas, no sé si tú estabas acá en ese tiempo, dijeron que era de contacto sexual. No, era porque teníamos contaminación fecal, fecal oral. Claro, una mala higiene que hasta hoy en día se pueden ver puntos donde existe una insalubridad presente. Exactamente, ahora se conectan al alcantarillado en forma artesanal, claro, digamos. Todo artesanal, se pero eso sobrecarga también las redes de la ciudad. Y eso también tiene sus consecuencias. Entonces, cuando tú me preguntas qué hacer con el tema de vivienda... Porque está erradicación o fortalecimiento de eso. Entiendo que hay alrededor de 110.000 personas viviendo en campamentos en la región de Antofagasta. Porque campamentos hay en todos lados ahora. Yo creo que lo primero que hay que hacer, lo urgente, es sacar a la gente que está en zonas de riesgo. A las personas que están en terrenos firmes y... Tenemos una ventaja, Cernagiomín tiene estudios de zonas de riesgo de esta región y las tiene mapeadas. ¿Actualizada? Actualizadas, una de las pocas regiones. Entonces, si sabemos dónde los suelos son más o menos adecuados, permitamos radicar allí, pero tampoco invertir todo el dinero del Estado en eso, porque también es injusto pasar por delante de personas que viven allegadas hace 15 años, que tienen su libreta de ahorro y que no han podido obtener su vivienda. Pero hoy día existen métodos constructivos más ágiles. Israel lo lleva haciendo, entonces, no hay por qué no mirar. Sería probar algo nuevo en ese sentido. Exactamente, y más flexible. La Ley General de Urbanismo y Construcción, que yo creo que es muy buena, nosotros decimos, hoy tenemos la única ley que nos defiende de los terremotos, está bien, pero es muy antigua, está obsoleta en algunas cosas y perfectamente debería haber una forma en la que las familias pudieran hacer autoconstrucción vigilada, supervisada o en módulos o como sea, pero hay que innovar. Pero ahí usted como gobernadora podría intervenir ahí para flexibilizar, ¿se puede hacer algo? Con los parlamentarios sí, también trabajando con los parlamentarios. Yo creo que los parlamentarios están ávidos de ser invitados a las reuniones, de ser invitados a las mesas de trabajo. Yo fui parlamentaria y sé lo que es eso. En ese caso, si llega a ser gobernadora regional de Antofagasta, ¿con qué se va a asociar? ¿Con qué grupo objetivo va a tener esa vinculación? Con todos. Yo la verdad es que me llevo muy bien con todos ellos. ¿Inclusive los de derecha? Con todos. Con todo. Con José Miguel hemos viajado por tierra, incluso en tiempos de pandemia, cuando no había avión, no había nada, y los tiempos de estallido social, hemos viajado juntos al Parlamento y no hemos tenido nunca un problema. Yo lo respeto mucho a él. Con el resto, con la diputada Joana Ahumada también, mientras ella fue presidenta de la Comisión de Minería y yo era ministra de Minería, con el mundo académico. La verdad es que yo no tengo interés en llevarme mal con nadie. Pero en un rol como ser gobernador o gobernadora regional, mira, uno de mis mejores recuerdos ha sido el tiempo de intendenta del trabajo mancomunado, también con el sector privado. Yo creo que el sector privado tiene mucho que decir, mucho que aportar, pero hay que incorporarlo de una manera
coherente. De repente a mí me molesta, yo he sido crítica de algunas acciones del sector privado cuando yo veo que hay conflicto de interés, porque lo ha habido. Sí, no existió. Hay. Pero salvo eso, digamos, si tú lo haces de acuerdo a las regulaciones, de acuerdo a la ley, el sector privado es muy bienvenido. Hay otro grupo muy importante que también tenemos que mantenerlo presente, y a la vuelta de comerciales vamos a estar abordando algunas preguntas de los vecinos de Antofagasta. Ok. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta, el último segmento de Radar Elecciones, y a continuación vamos a seguir con las preguntas de los ciudadanos. Salimos a terreno a preguntar a algunos vecinos qué era lo que ellos quisieran consultarle a Marcela Hernando en este contexto de buscar ser la gobernadora regional. Hola, buenos días. Hola, señora gobernadora o postulante. Mi pregunta es, ¿cuál sería la gestión por el lado de fomentar todo lo que es la educación infantil? Todo lo que es jardines infantiles, sala cuna, si usted tiene algún proyecto, alguna intención de poder fomentar todo lo que es la educación primaria. Esa sería mi pregunta. ¿Cuál sería su apoyo a la región, ya que tenemos tanta necesidad en la parte educativa de la primaria? ¿Cuál sería su apoyo? ¿Vamos a ir al tiro? Sí, enseguida vamos a responder. Okay. ¿Cuál podría ser su aporte en esa circunstancia, en esa materia? Mira, contarles que una de las experiencias que tuve en alguna oportunidad fue ser jurado como autoridad entre un concurso que había de dibujo de niños de la Junji, de Jardines de la Junji y de Jardines de Integra. Y la verdad es que uno veía a través de los dibujos una diferencia notable en términos de desarrollo psicomotor de los niños. No voy a decir hacia qué lado se inclinaba, pero una de las cosas que a mí me parece que es tremendo es que haya algunos niños que tienen algunas oportunidades y otros niños que tienen otras oportunidades. Y por lo tanto, habiendo tantos recursos, y hoy día hay 191.000 millones de pesos que están aposados, que son fondos del litio en el gobierno regional, y que perfectamente, y lo pongo como ejemplo solamente para decir que no es un tema de recursos, pero que uno no tiene que decir, mira, a estos jardines les voy a dar esta plata y a estos otros jardines esta otra plata. Y en la formación de las tías, pero también hay tíos, sí, los educadores de párvulo, que han tenido problemas. Yo, de verdad, hoy día no es como ir y conversar con el decano, qué sé yo, pero yo haría un llamado porque están teniendo problemas en términos de los apoyos que tienen en la formación. Y la verdad es que es vital, o sea, esos niños, si queremos rescatarlos de los riesgos, que significa además los riesgos salir a la calle, es precisamente invirtiendo mucho en ellos. Sí, porque no puede haber violencia en la sociedad, como lo está mostrando la contingencia, y que la escuela esté aparte de aquello. La escuela está dentro de la sociedad. Yo creo que es una de las problemáticas fundamentales. El lema, de uno de los presidentes del Partido Radical fue gobernar es educar. Tiene claro ese objetivo, es decir, porque el gobernador o la gobernadora no interviene directamente en educación. ¿Cómo piensa ella hacer justamente, buscar una palanca para poder intervenir de manera crucial en esa problemática? Para entregar la orientación. Proponiendo muchas cosas que deben ser regionales, incorporándolas en la estrategia regional de desarrollo. Y por ejemplo, porque me preguntó el caballero solamente de parvulario, pero una de las cosas que yo siento que están relacionadas con el plan de desarrollo territorial, con la vocación económica y productiva de cada uno de los territorios, tiene que ver también con cómo tú inviertes en que los jóvenes se formen en determinadas cosas. ¿Y por qué no? En San Pedro de Atacama, los chiquillos salir de cuarto medio con su título de guía turista. Sí. ¿Por qué no todos los niños salen de cuarto medio con licencia de conducir?
que perfectamente podrían hacerlo, y los de colegios técnicos profesionales con licencia de conducir vehículos de gran minería. Sí, no es conectar la educación al territorio en realidad. Al territorio. ¿Por qué no los de zona portuaria nos salen con título de operador portuario? Y ninguna de esas disciplinas se están impartiendo en el sector público. Fíjate que en los colegios Don Bosco, en Calama y en Antofagasta, tú puedes encontrar que hay algunas disciplinas porque además trabajan muy ligados con las empresas respectivas. Sí. Y por lo tanto, esas empresas se preocupan de que allí les formen a quienes van a ser sus técnicos. Hoy día están formando gente que va a poder hacer mantención de paneles solares o que está certificada eléctricamente, pero en los colegios municipalizados siguen estudiando con motores del año de la pera, sí. y electricidad y automatización. Y cuando nos conseguimos, claro, nosotros nos conseguimos un laboratorio de robótica y lo instalamos en el Liceo Industrial. Pero la verdad es que la administración que vino no le gustó y desapareció. Bueno, el Liceo Industrial es uno de los establecimientos educacionales que a nivel nacional tiene más estudiantes. Solo enseñanza media sí. Deben ser entre 1.800 a más de 2.000 estudiantes por una sola jornada. Realmente entregarles el apoyo necesario para que el día de mañana puedan salir con algo en mano es lo que se necesita. Y yo quisiera hacer una acotación. Y que sea eficiente, porque lo tienen en esa dinámica. Sí, pero relacionado con el mes de la patria, y voy a volver a citar una citación que ya entregué, que la nación, el plebiscito de todos los días, no es mío, de Ernesto Renaud. Conectar la educación al territorio, lo que usted está indicando, que sean guías turísticos, que tengan permiso de conducir, haciendo pruebas de pragmatismo, conectar la formación con el mundo empresarial, de la empresa del territorio, del mundo industrial del territorio, crea identidad. O sea, la identidad no es simplemente colocar bandera el 18 de septiembre o la semana patria. Sí. La identidad es eso. La identidad es algo de todos los días. ¿Y dónde se crea la identidad? Obligatoriamente en la educación. No hay otro camino. Si me permite, porque como siempre dicen que esta vieja no ha hecho nada. Yo no dije eso. Yo, en general, digo yo. Lo he escuchado en alguna parte. Nosotros partimos cuando yo era alcaldesa con el tema de las licencias de conducir para los jóvenes. Y logramos entregarles a varios las licencias. Salieron con eso. Muy bien. Con eso vamos a pasar a la siguiente pregunta por parte de uno de los ciudadanos de Antofagasta. Señora Marcela, buenas tardes. Mi pregunta para usted es, ¿qué haría en su puesto de gobernadora ayudarnos a poder salir con seguridad al centro de Antofagasta después de las 7 de la tarde? Hacernos sentir seguros de que cuando salimos de trabajo podemos ir a hacer trámites, hacer compras y sentirnos protegidos y que no nos va a pasar nada. Lamentablemente, uno sale del trabajo a esa hora y se tiene que volver a la casa inmediatamente, porque la inseguridad que hay en ese horario no nos permite hacer nada. Así que me gustaría que pudiese gestionar y darnos esa seguridad. Confío en usted, así que yo sé que lo puede hacer. Principal preocupación de la ciudadanía. La seguridad. Sí, y que lo hablábamos recién. Mira, no es una solución, son muchas cosas. Recién estábamos hablando del tráfico y de los escáneres y ese tipo de cosas. Creo que eso es indispensable. El tema de las fronteras también es importante reforzarla. También la presencia policial, una de las cosas que estamos carentes hoy día, porque además surgen pocas vocaciones en materia de policías y de carabineros, es tener 2 escuelas de formación, una en Antofagasta y otra en Calama. Y eso es perfectamente factible. Existe todavía en el Banco Integrado de Proyectos, claro que metido en el último escalón, un proyecto que era nuestro, de cuando yo era intendenta, para tener una escuela de formación de carabineros. En ese tiempo estaba el general Bolívar, ese era su apellido, y teníamos listo, Bienes Nacionales nos había entregado los terrenos para empezar a construir. Lamentablemente el intendente que vino no lo consideró y no siguió avanzando eso. Pero tener más policías que permitan que los contingentes puedan quedarse más acá. El tema de la inseguridad, a las 6 de la tarde, yo trabajo en el centro y todo el mundo sale arrancando. Sí. Eso es una gran verdad. Estuve en Calama esta semana.
la primera noche que llegamos como a las 11 de la noche, a 2 cuadras del hotel habían acuchillado a una persona, la estaban reviviendo en ese minuto. Al día siguiente, a 3 cuadras del hotel, balazos. O sea, no es solo en Antofagasta, es en toda la región. Y entonces, yo creo que hay que hacerlo y hacerlo entre todos, porque esto no lo va a lograr una sola autoridad. Y yo creo que hay que tener una visión de conjunto, pero aplicarnos a muchas cosas que hay que hacer. A continuación, vamos a ver una pregunta más de parte de los vecinos. Doctora, ¿cómo usted gestionaría la descentralización de los recursos para que la toma de decisiones fuese aquí en la región? Concisa, muy concreta. Sí, bueno, 2 cosas. Ya hablamos un poco de los ministerios que yo quisiera rápidamente tomar la labor territorial en el control. Bienes nacionales, vivienda, tener también el tema de transporte, me parece que son vitales para los temas de calidad de vida de las personas. Pero también yo creo que la descentralización está aquí adentro y uno tiene que creérsela. Una de las cosas que a mí me preocupa, lo digo siempre, yo no sé si se entiende bien, pero me molesta que cada vez que ocurre algo, llovió fuerte. O sea, a mí, yo recuerdo como autoridad, llovía y me llamaban de Santiago y yo decía, oye, si yo puedo arreglármelas con esto. Si yo soy superada como autoridad, los llamaré. Sí. Yo los llamo y les digo, esto es lo que necesito, pero no necesito que me vengan a intervenir, ni que vengan todos los ministros a decidir y a hacer lo que está acá. Y en ese sentido yo siento que el cuento hay que creérselo uno, y si tenemos nuestra estrategia de desarrollo regional, pelear por esa estrategia que es regional y que la hemos construido entre todos nosotros. Que no venga un ministerio, ni un ministro, ni una ministra a imponernos las políticas que quieren para su ministerio. ¿Cuál es su visión de Antofagasta de aquí a 10 años? La futura, el sueño, que la gente viva con mejor calidad de vida. Y la mejor calidad de vida se obtiene a partir de varias cosas. Hoy día leía en el diario que estamos con el peor índice en materia de áreas verdes. Pero no solo se trata de un tema de áreas verdes. Nuestros niños hoy día están en casas que son pequeñitas y que los empujan a la calle. La calle es un peligro en sí. Los colegios tampoco son acogedores, porque a las 6 de la tarde los directores los cierran y no entra nadie más. No tienen, mira, teníamos un proyecto muy bonito, parecido al del estadio escolar, tenerlo, ir formando barrios escolares, en que tenías una escuela, un liceo, etcétera, todo cerca, por ejemplo, cerca de la Plaza Bicentenario hay varios, y construirles complejos deportivos a los niños, para esos lugares. Gratis, supongo, gratuito. Absolutamente, o sea, a mí me parece inverosímil que estén cobrando por el estadio escolar. Eso se construyó con otro espíritu. Eso era para los jóvenes y los niños. Ahora, ¿quién puede pagar? Las personas que trabajan, por lo tanto, hoy día está lleno de adultos. Sí. Y no se usa para lo que fue concebido. El estacionamiento, que era la forma en la que nosotros veíamos que iba a haber un ingreso, hoy día se le arrienda a privados. Hay camionetas de algunas empresas que hemos visto ahí. ¿Y usted piensa que la calidad de vida, una mejora visible, tangible de la calidad de vida en Antofagasta se puede realizar en un mandato de gobernadora? Probablemente lo vamos a ver después, porque uno no corta las cintas. Yo no corté la cinta de la remodelación del estadio regional, porque ocurrió 2 meses después. Tampoco corté la cinta del Boulevard Angamos y tampoco la del estadio escolar. Y tampoco la de tantas otras cosas que se han hecho. Y tampoco voy a cortar la de la doble carretera hasta Calama. Pero, como decía al principio, si tú empiezas algo, después no lo paras. Bueno, no sé quién decía, Lincoln me parece que decía que el hombre o la mujer política trabaja para que se concrete proyecto y los politiqueros trabajan para ganar elecciones. Entonces uno hace proyectos y no es obligatorio cortar la cinta, justamente. Exactamente. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Realmente una jornada bastante enriquecedora. Muchas gracias. Y realmente gracias también a todos los televidentes por estar junto a nosotros en la primera edición del programa especial Elecciones
Y por supuesto, muchas gracias a Marcela Hernando por darse el tiempo de estar con nosotros y comentándonos sobre sus propuestas y también sobre la trayectoria que ha tenido. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad y le hago un llamado a la gente que nos ha estado viendo a interiorizarse, a conocer, porque lo más terrible es votar por instinto. La verdad es que tenemos una tremenda responsabilidad. Nuestro país está como está porque lo hemos dejado llegar a este extremo. Y eso tiene que ver con la actitud que tenemos todos y cada uno de nosotros cuando vamos a votar. Y por lo tanto, hagámoslo seriamente. Comencemos a tomarnos en serio las cosas. Las autoridades están a veces para tomar decisiones difíciles y no simplemente populares. Y no se le puede dar en el gusto a todo el mundo siempre, pero los invito a eso, a interiorizarse, a preguntar y también a informarse bien respecto de la historia, de la trayectoria, eso. Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy, pero por supuesto los dejamos invitados al siguiente capítulo porque nos quedan todavía muchos rostros que seguir conociendo. Nos vemos entonces el miércoles. El miércoles. Muchas gracias. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.